buscamos la verdad siempre. El editorial de hoy en realidad está dedicado a Víctor Hugo Morales, ustedes saben, un verdadero maestro para nosotros, porque Víctor Hugo acaba de sacar un libro que se llama Un ciudadano común en dictadura, por Editorial Sudamericana. Les leo la contratapa. Dice: en este libro, el reconocido periodista rioplatense Víctor Hugo Morales presenta un recorrido revelador a través de documentos inéditos de la Junta de Comandantes en Jefes de la dictadura uruguaya. Con una mirada incisiva y valiente, Víctor Hugo desglosa los archivos que lo tuvieron en la mira y ofrece así una perspectiva analítica sobre los mecanismos del poder y la represión. Ustedes recuerdan, ¿no? Porque cuando Víctor Hugo, que tenía una lucha histórica con el grupo Clarín, por el tema de los derechos del fútbol esencialmente, ¿no? Decide abiertamente apoyar la ley de servicios de comunicación audiovisual y los esfuerzos democráticos de los gobiernos kirchneristas para efectivamente cambiar el mapa de la comunicación y afectar los intereses de los grupos monopólicos y oligopólicos, entre ellos el grupo Clarín. Bueno, tanto aquí como en el país oriental se inició una campaña para difamarlo a Víctor Hugo Morales, y sobre todo en relación a la dictadura uruguaya, donde lo señalaban o pretendían sindicarlo como un beneficiario, ¿no? Como alguien que había sido o no había sufrido o padecido persecución. Bueno, Víctor Hugo Morales, que es empeñoso, que es, ¿cómo decirlo?, no suelta. Víctor Hugo, cuando decidió enfrentarse a Mañeto, sabía las consecuencias y nunca paró. Nunca paró. Yo me acuerdo cuando le secuestraron de su casa, le decomisaron obras de arte, el piano, ¿se acuerdan? Con el pelirrojo, el abogado de Clarín. Y se la rebancó Víctor Hugo. Víctor Hugo se podría haber quebrado tranquilamente, podría haber cambiado postura, se lo habían ofrecido un montón de veces, pero ofrecérselo a una persona tan hermosamente terca como Víctor Hugo debe haber sido uno de los motivos por lo que además Víctor Hugo reforzó desde entonces y hasta el presente la denuncia constante del monopolio Clarín en la Argentina y de sus accionistas y obviamente su cabeza, ¿no? Que es Héctor Mañeto. Me da la impresión de que esa campaña de difamación iniciada sobre él ha tenido en algunos sectores algún tipo de victoria circunstancial, transitoria, minoritaria, pero eso en sí mismo es una ofensa a la trayectoria de Víctor Hugo Morales. Voy a decir algo que en el gremio de prensa se sabe y mucho, quizá en otros lugares menos, pero Víctor Hugo es un tipo absolutamente solidario con todas las causas nobles, dignas y justas que encuentre en su camino. Cualquiera que se lo haya cruzado y le haya llevado una carta, un documento, un libro, sabrá de lo que le hablo. Víctor Hugo tiene aire en sus pulmones, pero tiene aire donde esté, para todos aquellos que son agraviados, ofendidos, calumniados, perseguidos, o no les pagaron el sueldo a fin de año. ¿No? Digo, tipos así hay pocos. Tenemos el privilegio de contar con él hace muchos años aquí, en la Argentina. Y este libro de Víctor Hugo Morales, que se llama Un ciudadano común en dictadura, editado por una editorial como Sudamericana, una de las más importantes del rubro, contiene nada más y nada menos que los documentos que comprueban la falacia de aquellos que hace años vienen tratando de instalar que fue algo más que amigo de algunos militares, ¿no? Me parece muy necesario. Uno también dice, lo tiene que hacer él, ¿no? Digo, lo tuvo que hacer él. Y capaz que sí. Capaz que a veces el honor propio hay que defenderlo uno, lo tiene que defender uno, ¿no? Sobre todo en situaciones tan presentes de ingratitud que vemos, ¿no? Estos son tiempos crueles y oscuros por un montón de cosas. Yo aporto que la ingratitud también es oscura y cruel. Y con Víctor Hugo Morales, que ha defendido y defiende estas causas que tienen que ver con la libertad, con la justicia social, con los derechos humanos, amigo de las madres, un tipo realmente
distinto en el firmamento de la comunicación. Distinto, un tipo noble. Ustedes saben, ¿no?, a lo que me refiero cuando digo noble. No Herrera de noble, noble. Noble, que si la causa es justa va a contar con él para lo que sea. Nosotros le debemos muchísimo a Víctor Hugo, Gustavo Cirelli y yo en Contraeditorial, digamos, le debemos mucho porque él nos ha, cada vez que pudo, elogiado en cuanto al producto, ¿no? Hacer revistas en la Argentina es muy difícil, pero bueno, nosotros no contábamos con apoyos de laboratorios, ni de grupos internacionales, ni de ninguna provincia, ninguna pauta extraña, y estábamos sacando una editorial, una contraeditorial, que era una revista de papel, y Víctor Hugo hablaba de esa revista como si fuera, no sé, un satélite al espacio. Yo siempre digo, lo repito una vez más, el gol de Maradona contra los ingleses, la pelota se iba afuera si no lo hubiera relatado Víctor Hugo. La pelota fue y terminó donde tenía que estar, no solamente para embellecer lo que había sido un gol impresionante, el mejor de toda la historia, sino también para que ese relato maravilloso, esa obra de arte con palabras de Víctor Hugo, no quedara deslucida. Si no era gol, qué sé yo, no iba a tener el mismo sabor. Les voy a leer el prólogo de este libro de Víctor Hugo para entusiasmarlos, para que vayan y lo compren, para que vayan a la librería y lo lean de ojito, no importa, pero para que en ese momento reconecten con esa figura impresionante de Víctor Hugo Morales, y todos y todas, él, pero también nosotros que lo leemos, nos sintamos un poquito más dignos de ser contemporáneos de este gigante. Dice así: los 70, los trágicos años de la dictadura. Chile pasó ya medio siglo desde el comienzo del golpe de Estado y la Argentina anda por ahí. Uruguay y Brasil evocan los 40 años del retorno de las democracias. Los que no saben los jóvenes veteranos de hoy, lo que hemos olvidado los más grandes con resabio de juventud, lo que no se ha estudiado porque la perspectiva no es suficiente, tras un horizonte que tiene detrás verdades que nunca acordaremos. Este libro se propone, a partir de ciertos archivos de la dictadura y registros personales, lanzar una mirada que puede ser útil a la comprensión de lo que es una dictadura. Permítase antes aclarar que aquellos autoritarismos aún predominan en nuestras sociedades. Las derechas tuvieron su verdadero bautismo con cada uno de esos gobiernos que llamábamos de facto y que de hecho tienen coordenadas que se entrecruzan con el presente. Es, observando los comportamientos políticos de hoy, en el andar de las derechas que podemos comprender ese pasado. Los años 70 fueron fundacionales. El entramado del manejo de la justicia, el empoderamiento de la economía desigual, la acción sostenida del periodismo en la batalla cultural han permitido a las democracias un rol en plena decadencia. Aún donde existen gobiernos de izquierda, y en ese sentido América Latina es la región mejor dispuesta del mundo, lo que domina es la prepotencia del sistema económico más injusto que nunca, con desigualdades que persisten y crecen pese a que alcanzó parámetros insoportables para los sectores medios y los más vulnerables. Los gobiernos de los militares respondieron a las ambiciones más delirantes del sistema capitalista y terminaron con el fracaso de las derrotas políticas y el éxito de sus propósitos a favor de las élites. El estado de bienestar de los propios norteamericanos, y ni hablar de los europeos, saltó por los aires desde entonces. Esos años afianzaron los fines económicos que determinaron avanzar con las armas hacia donde la democracia no se los permitía. Se estaba construyendo el mundo neoliberal más salvaje de la historia y América Latina era una joya invaluable. Desde Chicago, escuela de la delincuencia que azota el mundo, se dispuso cada golpe de Estado, sencillamente porque les sobraba dinero del petróleo y no sabían qué hacer con él. Prestarlo a estas naciones tenía más ventajas que la usura. Les daba el manejo mismo de los países a través de la instalación del poder real. Los años de sangre y fuego nos habitan en la institucionalidad quebrada de la Argentina, sin justicia, con menos equidad que nunca desde los años 50 y una gestión cultural de dominio, con la mentira como fusil indispensable. El destino parece indicar que ante cada desastre neoliberal surjan las izquierdas
para recuperar algo de lo perdido, pero más tarde accionan con las herramientas mediáticas que han sustituido la necesidad de las Fuerzas Armadas, las cuales solo cumplen con el reaseguro al final del camino. No hay vestigios de auténtica democracia, salvo en los pueblos, porque son los que la necesitan. En Uruguay, el golpe de Estado tuvo hasta último momento la resistencia de militares que habían sido designados por la democracia. Así, en un buen sector de la ciudadanía y la clase política, en los momentos cruciales de febrero y junio del 73, hubo quienes hasta supusieron un golpe de izquierda a la peruana. Y hubo también resistencia de las Fuerzas Armadas, encabezadas por el comandante Juan José Zorrilla, que se instaló en la ciudad vieja de Montevideo para defender el Estado de Derecho, en lo que muchos valoraron como un acto heroico. En Uruguay, como en la Argentina, hubo militares demócratas que fueron quedando de lado, asimilándose a lo inevitable, porque el triunfo del golpe en sus 2 fechas clave se tornó incontrastable. En la Argentina de hoy se respira el mismo clima de los tiempos autoritarios. En algún momento, de cierta manera, toman represalias contra los disidentes. Hace tiempo que sucede. La cantidad de años de cárcel injusta acumulada y el número de acusaciones a los adversarios en un aparato judicial más cómplice que con los militares es mucho más que una advertencia. El aire llega con una densidad pesada y en ocasiones se torna irrespirable. Las derechas como el Ku Klux Klan se han quitado la funda de sus cabezas y se presentan como salvadoras de la sociedad. Salir del foco, quedarse afuera de la fotografía, se convierte poco a poco en una necesidad. Es una sensación fuerte, ante la cual podrán decirse que se exagera, que no es para tanto, pero lo cierto es que cuando llegan a cabo, tiene la impronta de un dominio absoluto del escenario político. El entramado jurídico está más apegado a la derecha que los jueces de los dictadores que cumplían una función decorativa sin poder impartir justicia. Y pueden actuar dentro de la legalidad que les asiste en democracia, mismo si la palabra está devaluada justamente por la exigua cantidad de jueces dispuestos a honrar el derecho. El extenso apartado de documentos de la época, pertenecientes al archivo de inteligencia de la dictadura uruguaya que cito en este libro, permite apreciar hasta qué punto los ciudadanos son observados y controlados según sus ideas y su rol en la sociedad, y las represalias que acechan sin que se entienda claramente de dónde proceden. Luego están las disquisiciones, la filosofía de las dictaduras y los comportamientos de las masas. Mi expectativa es contribuir a un acercamiento, entender mejor, si fuera posible, hasta dónde debemos defender la democracia, que con todas sus falencias y debilidades actuales es el único camino posible para construir un mundo que merezca la pena. Un ciudadano común en dictadura, el libro de Víctor Hugo Morales, ya está en todas las librerías. Es un brillante alegato contra la injusticia de este mundo y contra la injusticia en particular que se ensañó con él, producto de esta campaña difamatoria que hace años lo tiene como blanco, porque Víctor Hugo dijo las cosas más hermosas que se pueden decir en este mundo, con aquel gol, con aquel relato, pero también las cosas más duras que cualquier persona noble puede decir. Levantó la voz para defender a los débiles, a los humildes y a aquellos que estaban confrontando con las corporaciones. Lo apoyamos en aquel momento, en este momento y cuando sea. Con Víctor Hugo, rodilla en tierra, hasta donde él lo pida. 28 minutos pasaron de las 9.